En ningún momento, Eduardo, ninguno de ustedes dos ha sido vetado por otra empresa por el hecho de estar aquí. Yo creo que así como el actor no tiene nacionalidades, porque para el público debe ser universal, la palabra veto no debe existir mientras haya talento. Pero no puede ser, Eduardo, que quizás exista hasta cierto punto algún conflicto entre las empresas televisivas de un país y del otro. Lo que pasa es que ciertas empresas se empeñan por ser quizá un monopolio, en tener a sus actores para ellos, ¿no? Pero entendamos que, como ya dije, el actor es universal y va a estar donde esté la mejor oportunidad. Somos internacionales, ¿no? Donde haya un buen libreto y un buen proyecto, ahí estamos. Este fue un caso. Y bueno, si en México el día de mañana hay algo, encantados de estar en México. Y yo quiero mandar un saludo enorme a toda la gente de México, a todos mis mexicanos. Y decir que, bueno, estoy muy contenta de estar aquí en Miami. La gente, gracias a Dios, me ha recibido muy bien. Pero siempre extraño mi México, mis raíces. Sí, bueno, todos mandamos un beso para México. Un beso. Un beso para... Por mi parte, pues yo siempre he dicho que el actor no tiene nacionalidad, sino que se debe completamente al público. Y es universal, eso es universal. Y el trabajo, como dice Adela, pues siempre el actor debe estar donde esté un buen libreto. $50 puntos de rating en televisión abierta. Televisa la vetó por varios años en la cúspide de su carrera. Decidió desaparecer sin dar explicaciones. Una actriz que se convirtió en la garantía de éxito absoluto para productores y anunciantes, capaz de paralizar a millones de espectadores gracias a sus inolvidables actuaciones en la época dorada de las telenovelas mexicanas. Esta es la misteriosa historia de Adela Noriega, una estrella que convirtió cada proyecto en un fenómeno social insuperable, y que tras 20 años de reinado absoluto transformó su retiro en el misterio más fascinante de la cultura popular. Todo comenzó en 1983 a los 12 años de edad, cuando fue descubierta por un cazatalentos mientras caminaba junto a su madre por un centro comercial. Sin necesidad de pasar por el Centro de Capacitación Actoral de Televisa, su rostro irrumpió en la pantalla chica a través de comerciales publicitarios y videos musicales icónicos como Corazón de Fresa con Lucía Méndez en 1983. Y el exitoso tema Palabra de Honor al lado de Luis Miguel en 1984. Ese mismo año, a los 15 años, realizó su debut formal en televisión, integrándose al elenco del célebre programa juvenil Cachún Cachún Ra Ra, interpretando durante 3 años al personaje de Adela. Un papel que le valió su primera nominación a los premios TV y Novelas de 1985 en la categoría de Mejor Revelación en Comedia. Su paso al melodrama no se hizo esperar y en 1984 encarnó a Alina en Principesa. Aunque comenzó como un personaje menor, su actuación ganó relevancia y le valió recibir el prestigioso premio del periódico El Heraldo de México como debutante del año en 1985. Esta producción de Televisa sirvió como el trampolín inicial para consolidar su carrera, abriéndole las puertas inmediatamente después para participar en Juana Iris junto a Victoria Rufo y Pedro Fernández en 1985, donde dio vida a la villana juvenil Romina Moret Toledo.
Por esta última actuación, la crítica especializada comenzó a seguir de cerca su registro dramático, otorgando la nominación a Mejor Debutante Femenina en los premios TV y Novelas de 1986. En paralelo a su aparición televisiva, Adela Noriega exploró la pantalla grande participando en 2 largometrajes: Las amantes del Señor de la Noche en 1984, interpretando a Mary Lou. En esta película de género terror, Adela Noriega tuvo una breve aparición antes de consolidarse como la gran protagonista de telenovelas. Y en la película Un sábado más, estrenada en 1985, donde interpretó el papel de Lucía, compartiendo créditos principales con Pedro Fernández y Tatiana. La película representó uno de los pocos trabajos cinematográficos de Adela Noriega, cuya trayectoria se concentró casi en su totalidad en la televisión y las telenovelas de Televisa. Sin embargo, su paso por el cine fue breve. La cámara de televisión la adoraba de una forma única, y el formato de la telenovela se convertiría en su terreno definitivo. En 1987, a los 18 años, Adela Noriega asumió su primer rol protagónico encabezando la producción de Época Yesenia, producida por Irene Sabido para Televisa y basada en la obra de Yolanda Vargas Dolce. Interpretando a la joven gitana Yesenia Flores junto a Luis Uribe como el militar Osvaldo Moncada, demostró una madurez actoral que le valió la nominación a Mejor Actriz Joven en los premios TV y Novelas de 1987. Pero este melodrama de época era apenas la antesala del impacto mediático que estaba a punto de desatarse. Entre 1987 y 1988 protagonizó junto a Thalía la telenovela Quinceañera, producida por Carla Estrada. Esta obra es reconocida por la historiografía televisiva como el primer melodrama de corte estrictamente juvenil. Adela Noriega asumió el papel protagónico de Maricruz Fernández en una trama que expuso abiertamente temas tabú para la época como la violencia sexual, el pandillerismo, la delincuencia juvenil y las diferencias de clase social. Su actuación le valió el premio TV y Novelas a Mejor Actriz Joven en 1988, la Palma de Oro a Mejor Actriz Juvenil y el premio El Heraldo a Revelación del Año. Apenas concluido este éxito, consolidó su estatus de ídolo en Dulce Desafío entre 1988 y 1989, interpretando a la adolescente rebelde Lucero Sandoval bajo la dirección cinematográfica de Arturo Ripstein y producida por Yulixa y Eugenio Cobo. Su química con Eduardo Yáñez le otorgó nuevamente el premio TV y Novelas a Mejor Actriz Joven en 1990. En 1992, buscando expandir sus horizontes, se mudó a Estados Unidos para firmar un contrato exclusivo con Telemundo, una decisión que le valió el veto inmediato de Televisa. En el exilio corporativo protagonizó Guadalupe entre 1993 y 1994, coproducida por Capital Vision International Corporation y Televisión Española, donde asumió el doble papel de Guadalupe Zambrano y Soledad, compartiendo créditos con Eduardo Yáñez y Zuli Montero. La historia escrita por Delia Fiallo abarcó temas de coerción íntima y se convirtió en un éxito colosal en los países árabes. Tras este triunfo, en 1995,
se trasladó a Colombia para liderar con RTI Televisión la telenovela María Bonita como María Reynoso, compartiendo créditos con Fernando Allende, interpretación que le valió la nominación a Mejor Actriz Protagónica en los premios TV y Novelas Colombia en 1996. Conscientes del impacto imparable de su nombre, Televisa levantó el veto y negoció en 1997 su gran regreso a México mediante un contrato millonario por 6 años. De la mano de la productora Carla Estrada, Adela Noriega protagonizó María Isabel entre 1997 y 1998. Dando vida a una mujer de la etnia Huichol que enfrenta la discriminación para criar a la hija de su difunta amiga, visibilizó la diversidad étnica con dignidad y resiliencia, ganando el premio TV y Novelas a Mejor Actriz Joven en 1998. Inmediatamente después, protagonizó con rotundo éxito entre 1998 y 1999 El Privilegio de Amar como Cristina Miranda, una producción que rompió todos los parámetros de la industria al registrar picos de audiencia entre 42 y 44 puntos, alcanzando en su capítulo final 50 puntos de rating. Con un promedio de 35 puntos diarios, se convirtió oficialmente en la telenovela más vista de la televisión mexicana, otorgándole el premio TV y Novelas en 1999, el Califa de Oro y el premio ACE en 2001. Tras el éxito del Privilegio de Amar, regresa con fuerza en 2001 para protagonizar la extensa telenovela El Manantial, interpretando a Alfonsina Valdés Rivero bajo la producción de Carla Estrada. El capítulo final alcanzó 40 puntos de rating, convirtiéndose en uno de los finales más vistos en 15 años. La producción también arrasó en los premios TV y Novelas de 2002 con 9 galardones, incluyendo Mejor Actriz Protagónica para Adela Noriega. En 2003 se consagró definitivamente con Amor Real, la superproducción histórica de época producida por Carla Estrada, donde encarnó a la aristócrata Matilde Peñalver y Beristain, junto a Fernando Colunga y Mauricio Islas. Con 110 atuendos diseñados para su personaje, la historia promedió 30 puntos de rating y su desenlace llegó a los 43 puntos. Fue la primera telenovela comercializada en DVD con subtítulos en inglés y superó en audiencia a las grandes cadenas anglosajonas en Estados Unidos a través de Univision. Adela Noriega cosechó por esta obra el premio TV y Novelas a Mejor Actriz Protagónica en 2004, el Sol de Oro, el Califa de Oro y el premio ACE en 2005. Sus últimos trabajos mantuvieron el dominio del horario estelar. En el año 2005 protagonizó junto a Jorge Salinas y Sergio Sendel La Esposa Virgen, donde interpretó a Virginia Alfaro del Sur, por la que fue nominada al Premio TV y Novelas en 2006, y su despedida definitiva en Fuego en la Sangre en 2008, como Sofía Elizondo Acevedo, registrando un debut de 29 puntos de rating, manteniéndose por encima de los 30 puntos y dándole su última nominación a Mejor Actriz en 2009. En esta última producción de Salvador Mejía compartió créditos con Eduardo Yáñez, Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, Nora Salinas, Diana Bracho y Guillermo García Cantú.
Tras culminar las grabaciones en 2008, Adela Noriega cerró la puerta de los foros sin emitir un solo comunicado ni conceder entrevistas. Su ausencia generó infinidad de especulaciones que su familia desmintió. En 2025, su compañero y colega Alejandro Tomasi confirmó que la actriz vive en paz, dedicada por entero a su familia. Ese silencio impenetrable, lejos de apagar su estrella, convirtió su carrera en un mito inmortal. Para entender las dimensiones reales de esta garantía de audiencia, es necesario analizar las 7 producciones fundamentales que construyeron su leyenda en la pantalla chica. A continuación te presentamos el top 7 de las mejores telenovelas de Adela Noriega. Iniciamos este recorrido en el puesto número 7 con Dulce Desafío, emitida entre 1998 y 1989 bajo la producción de Yulixa y Eugenio Cobo. Adela Noriega interpretó a Lucero Sandoval, una joven de 17 años atrapada en un estricto internado que debía lidiar con un director autoritario y un entorno represivo. La química en pantalla con Eduardo Yáñez resultó ser un imán para la audiencia joven, catapultando la telenovela a los primeros lugares de preferencia. Sin embargo, mientras el público celebraba la fuerza dramática de esta estudiante, la televisión mexicana estaba a punto de recibir el impacto de un proyecto aún más arriesgado, rodado un año antes, que rompería todas las normas de censura estatal. Así llegamos al puesto número 6 con la telenovela quinceañera transmitida entre 1987 y 1988. El éxito rotundo de Quinceañera se debió principalmente a que fue la primera telenovela juvenil de la televisión mexicana, rompiendo el molde de los melodramas tradicionales para centrarse en los problemas, amores y aspiraciones de los adolescentes. Esta producción de Carla Estrada para Televisa conectó de inmediato con una generación que nunca se había visto reflejada de esa forma en la pantalla. La historia abordó por primera vez temas tabú para la época como las drogas, la delincuencia juvenil y las diferencias extremas de clases sociales. La química y el talento de Adela Noriega y Thalía cautivaron al público. Ambas se convirtieron en los máximos referentes de la juventud de los años 80. A pesar de estar en la cumbre del éxito dentro de Televisa, una decisión inesperada la llevaría a cruzar fronteras y enfrentar las consecuencias inmediatas de un veto institucional. Esto nos conduce al puesto número 5 con Guadalupe, emitida entre 1993 y 1994. Al firmar con la cadena estadounidense Telemundo, Adela Noriega sufrió el veto de Televisa, pero el riesgo asumido consolidó su proyección internacional. La telenovela contó con un guión original de Delia Fiallo, donde Adela Noriega asumió el reto de interpretar un doble papel, compartiendo escena nuevamente con Eduardo Yáñez y Zuli Montero como la gran villana. Más allá del revuelo mediático por su salida de México, la producción se convirtió en un fenómeno de sintonía sin precedentes en los países árabes y en toda Latinoamérica, alcanzando métricas de audiencia insólitas para una ficción en español. La industria mexicana comprendió que necesitaba de vuelta a la reina del rating, preparando una negociación histórica para su regreso. En el puesto número 4 se posiciona María Isabel, transmitida entre 1997 y 1998.
Su retorno a Televisa se concretó mediante un contrato exclusivo de 6 años con cifras récord para la época. Bajo la producción de Carla Estrada, con quien entabló una profunda dinámica de trabajo caracterizada por extensas jornadas en el foro, Adela Noriega encarnó a María Isabel Sánchez. El personaje, una mujer indígena de la etnia Huichol que asume la crianza de la hija huérfana de su mejor amiga en un entorno adverso, representó uno de los primeros ejercicios televisivos en otorgar centralidad y dignidad a la diversidad étnica de México. Este regreso triunfal demostró que el público mantenía intacta su fidelidad, preparando el terreno para el proyecto que quebraría las marcas absolutas de sintonía en la historia de la televisión abierta. Ascendiendo al puesto número 3, la telenovela El Manantial, transmitida entre 2001 y 2002, a lo largo de 95 episodios, se convierte en uno de los primeros éxitos de inicios de la década 2000. En esta historia, bajo la producción de Carla Estrada, Adela Noriega dio vida a Alfonsina Valdés Rivero, compartiendo el rol protagónico con Mauricio Islas y enfrentando a un elenco antagónico de primer nivel compuesto por Alejandro Tomasi, Daniela Romo, Karime Lozano y Silvia Pasquel. Según datos de audiencia, el capítulo final alcanzó una cifra de 40 puntos de rating, registrando picos de hasta 43 puntos durante su emisión. Sin embargo, aún con este récord imbatible de audiencia, la actriz ya había dejado huella en una ficción previa cuyos números se mantienen en la cúspide absoluta del registro de audiencias. Con el puesto número 2 se queda El Privilegio de Amar, transmitida entre 1998 y 1999, producida por Carla Estrada a partir de la obra Cristal de Delia Fiallo. La dirección escénica de Miguel Córcega y Mónica Miguel articuló un elenco de época integrado por Elena Rojo, Andrés García, Enrique Rocha, René Strickler y Cintia Clitbo. Adela Noriega encarnó a Cristina Miranda, una joven que lucha por abrirse paso en la industria de la moda sin conocer su verdadero origen. Registrada por Ibope como la producción más vista en la historia de la televisión mexicana, la emisión promedió 35 puntos diarios de rating y en su etapa culminante, la producción mantuvo niveles sostenidos de entre 42 y 44 puntos, mientras que su capítulo final alcanzó los 50 puntos de audiencia. Parecía imposible superar un fenómeno de 50 puntos de rating, pero la historia guardaba una última obra maestra ambientada en el siglo XIX que trascendería las fronteras continentales y la tecnología del entretenimiento. Así llegamos al puesto número 1 con Amor Real, transmitida en 2003 con 95 episodios. Esta obra cumbre de la televisión histórica, producida por Carla Estrada, está basada en Bodas de Odio de Caridad Bravo Adams. La producción requirió una compleja negociación ejecutiva para incorporar a Adela Noriega al punto de que las grabaciones iniciaron antes de la firma definitiva del contrato. Interpretando a la aristócrata Matilde Peñalver y Bernstein, junto a Fernando Colunga, Mauricio Islas y Elena Rojo, el personaje lució un despliegue de 110 vestuarios de época al ritmo del tema musical interpretado por Sin Bandera. Los datos de Ibope México registraron un estreno de 26,5 puntos de rating y un desenlace de 43 puntos,
manteniendo un promedio general de 29,5 puntos. Emitida en Estados Unidos por la cadena Univision, la producción superó con frecuencia en sintonía a las principales cadenas de televisión en inglés. En 2005 hizo historia al convertirse en la primera telenovela editada en DVD con subtítulos en inglés, logrando récords de ventas en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Francia, Italia y España. Adela Noriega fue galardonada con el premio TV y Novelas a Mejor Actriz Protagónica en 2004 por esta magistral producción. La trascendencia de Adela Noriega no se explica únicamente por la impecable factura de sus producciones o por la precisión de sus interpretaciones, sino por su capacidad única para sintonizar con la fibra emocional de múltiples generaciones. Durante más de 2 décadas, su sola presencia en el horario estelar representó una garantía imbatible de audiencia, capaz de transformar el drama televisivo en un acontecimiento social colectivo. Y en el punto culminante de ese dominio, tras culminar Fuego en la Sangre en 2008, eligió el silencio absoluto, dejando que la fuerza de sus números y la memoria de sus personajes hablaran por ella. Cuando una artista logra que su ausencia sea tan respetada y comentada como su propia carrera, es porque su legado en la televisión es definitivo e inmortal. Te invitamos a comentarnos cuál de estas 7 historias es la que vive más presente en tu memoria o cuál consideras que fue su mejor actuación. Gracias por acompañarnos en este especial. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV.